2025, cómo ha afectado la dinámica económica en el país y, por supuesto, ya las proyecciones para lo que será el cierre de año, como lo decía en la primera parte. Viene una época importante para los comerciantes. Pero antes de ir a la pausa, había quedado al aire ese eterno dilema, esa eterna disyuntiva de, bueno, vamos a flexibilizar los tributos. Hubo una iniciativa con la ley de armonización, aplicada también a discreción en diferentes localidades, en diferentes municipios en el país, y la intención o no de que el comerciante finalmente pueda formalizarse, porque, bueno, al ver una nómina, al ver que debe cumplir con una serie de tributos, aun cuando esa factura o ese dinero todavía quizás no ha ingresado, bueno, se mantiene el dilema de primero tú o primero yo. Así es un poco, bueno, y a eso le debemos sumar el hecho de que venimos de una cultura anti pagar tributos, y yo creo que hay que superar de alguna forma eso. Los impuestos hay que pagarlos. La gente que emigra generalmente emigra a países donde los impuestos son bastante altos, ¿no? Y claro, siempre te dicen, bueno, pero ya se ven, no, pero de alguna forma hay que comenzar con esa cultura, que se entienda que si queremos un buen servicio hay que pagarlo. Si queremos digamos, que el gobierno local funcione, él tiene que recabar. Y en el caso de quien no se anima a formalizarse, hay que recordar que la única manera de proteger, por ejemplo, tu marca, de proteger lo que tú has creado, es la formalización. Si hay una apertura de crédito, lo vas a lograr solo si estás formalizado. Y finalmente, si aspiras a exportar, pues es indispensable estar formalizado. Entonces, hay que comprender un poco esa importancia de la formalización, porque además, en definitiva, al final, si todos estamos formalizados y todos pagamos impuestos, lo que le va a tocar pagar a cada quien es menor. Yo creo que hay que ir trabajando sobre eso, y yo creo que es indispensable que se entienda la importancia que el recaudador se reúna con quien paga los impuestos para poder entender su realidad. Porque suele verse como una confrontación, no, el momento en los estados donde nosotros vemos que hay resultados positivos, en las alcaldías donde vemos que hay resultados positivos, eso comenzó por una excelente relación entre el sector público y el sector privado, una comprensión cuando el empresario se le explican las cosas y las entiende, cuando el alcalde, el gobernador, comprende la dinámica de los diferentes negocios, pues evidentemente allí hay un trabajo en conjunto, y se entiende que solamente juntos con la manera como se pueden lograr los objetivos. Aquí en Primera Página nos gusta tener información de primera mano, y también alguna de las peticiones más sostenidas que ha tenido Fede Cámaras es en materia crediticia, con el sector privado, con el sector público, y estas diferentes conversaciones, encuentros que se han dado a lo largo de este año, que pudiéramos tener de primera mano con respecto quizás a buenas nuevas en materia crediticia para el sector privado en el país. Bueno, yo creo que de parte de la banca privada sí hemos recibido iniciativas interesantes también allí de conversar. Recordemos que la forma de pagar un crédito del sector, por ejemplo, agrícola, es muy distinta de la forma de pagar un crédito de un comerciante. Yo creo que ese es un esfuerzo también que hay que ir trabajando, que desde la banca se comprendan las diferentes realidades. Definitivamente no podemos considerarnos un país donde el crédito existe de verdad. Hay iniciativas, no decimos que no, hay iniciativas privadas, hay iniciativas, digamos, de tener cierta apertura con esto, pero al principio hablaba del sector de la construcción. El sector de la construcción requiere un financiamiento ya, digamos, de cierta envergadura para poder trabajar. No olvidemos que el sector de la construcción es el que emplea a más número de personas en una economía, en un país. Entonces, es importante que nosotros le busquemos ese enfoque de que sea un sector al que le demos una prioridad en el sentido del financiamiento. El sector agrícola, lo mencionaba antes, han hecho extraordinarios esfuerzos incluso para exportar, y eso requiere de financiamiento. Entonces, a veces se cree que hay financiamiento porque hay ciertas iniciativas. No, el financiamiento es a las empresas, al comercio, a la agricultura y al consumidor. Entonces, siempre decimos que las personas que nos escuchan, si no pueden solventar una emergencia en su casa con el cupo de una tarjeta de crédito, en el país todavía no pudiéramos hablar
de que hay crédito, porque el crédito también es para eso, también es para poder enfrentar esas emergencias que tienes en la casa. Antes de hablar de cómo también han impactado los diferentes hechos políticos, los más recientes, dentro y fuera del territorio, a la dinámica de la economía, quisiera hablar de las plataformas de crédito, hablar del consumidor. Precisamente hay diferentes aplicaciones, hay diferentes formas de crédito que han nacido en los últimos meses, en el último año prácticamente, en los últimos 10, 12 meses, pero pareciera que en los últimos tiempos se ha convertido en un arma de doble filo, porque hay unas bastante populares, no vamos a enumerarlas, a mencionarlas, pero se habla de un financiamiento donde el comercio hace su propio crédito, pero a través de la plataforma. Entonces, en un principio tenían el visto bueno porque, bueno, era una forma en la que el cliente, el consumidor final, podía disfrutar de este crédito, pero ahora hay muchas quejas por parte de los asociados a las diferentes cámaras, está el sector comercio, quizás con una negativa, luego de haberlo visto como quizás una gran solución para aumentar las ventas. ¿Qué pasa con estas plataformas? Bueno, es que justamente yo mencionaba antes, esas plataformas son iniciativas interesantísimas, pero aisladamente no funcionan. O sea, cuando hablamos nosotros de financiamiento, cuando hablamos de crédito, es a todos los niveles. Entonces, aquí estábamos financiando de alguna forma o estábamos ayudando a ese consumidor en una última fase. Pero no olvidemos que ese comerciante para poder vender necesita financiamiento para poder comprar y tener la mercancía disponible para que el consumidor la compre. Entonces, cuando hablamos de financiamiento, es financiamiento en todos los niveles. Cuando hablamos de financiamiento a la construcción, ¿por qué insistimos tanto? Porque ese es un sector que emplea mucha gente, entonces el consumo puede aumentar, el ingreso de una familia puede aumentar si hay una o dos personas trabajando para la construcción. Entonces, si aumenta el ingreso, aumenta el consumo y esa es la rueda que necesitamos que se dinamice nuevamente. Entonces, pensar en que la existencia de una o dos plataformas que ayuden. No olvidemos que las plataformas ayudan a un tipo de negocio, pero hay muchísimas empresas en Venezuela que están dando crédito a sus clientes sin la utilización de las plataformas y también están asumiendo esos riesgos, bien porque conocen ya a los clientes, bien porque saben cómo es la dinámica dentro de su negocio, pero las plataformas no es la única forma en que algunas empresas han flexibilizado porque necesitan vender. No olvidemos que ahora, no lo hemos tocado, pero no es menos importante el tema del diferencial cambiario. El diferencial cambiario impone una realidad en este momento y el mismo acceso a divisas. Para tú poder producir necesitas comprar insumos. Esos insumos muchas veces hay que comprarlos en el extranjero, necesitas divisas para eso y el acceso está cada vez más complicado. Entonces, ahí se van trancando un poco esos mecanismos que es necesario desentrabar. El rol nuestro, como siempre decimos, es colocar el reflector donde hay un problema para que se sepa que el problema está allí, podamos inclusive sugerir algún tipo de soluciones, pero todo eso se logra conversando las cosas. Viene precisamente el cierre de año y hablamos de empleos, hablamos de la temporada donde se espera ese auge ya en el remate del cierre de año. Pero ¿cómo están las proyecciones del jefe de cámaras? ¿Están alentadoras ya luego de lo vivido en estos primeros 9, 10 meses del año? Bueno, dentro de lo que la encuesta de coyuntura que desarrolla Fedecámaras en conjunto con la empresa Macroconsultores y Conacide, pues evidentemente la perspectiva para el cierre no es de crecimiento. La perspectiva promedio es, en el mejor de los casos, de mantener las mismas cifras del año pasado, cosa que no es una buena noticia. Pero como siempre decimos los empresarios, siempre tenemos ese pensamiento positivo, ¿no? Un empresario no es empresario si no tiene ese pensamiento positivo de que las cosas tienen que mejorar y nosotros no solamente queremos que las cosas mejoren, sino que tratamos de trabajar para que eso ocurra y eso es lo que hacen los gremios, las cámaras en todo el país, los organismos cúpula, lo que hacemos es eso, buscar la manera de, una vez que pones ese reflector donde hay un problema, plantear una posible solución y que se vayan desentrabando esos nudos que tenemos que son importantes y que la encuesta revela que esos 4 que hemos conversado, pues es necesario irlos desentrabando de alguna forma.
Ahora bien, ¿cómo Fedecámaras colocaría el foco sobre la palabra incertidumbre, que ha sido un punto de encuentro, un punto en común en los diferentes analistas, gremios, consultores, políticos, económicos, y hablan de la incertidumbre, lo que ha generado deriva de esta situación en el Mar Caribe y entre otras situaciones que ha atravesado Venezuela a lo largo de este año, descritas en agresiones económicas, agresiones o amenaza militar, también en diferentes disyuntivas que ha habido por parte de otros gobiernos hacia Venezuela? ¿Cómo mitigan este tema de la incertidumbre? Bueno, yo creo que justamente, a ver, la incertidumbre siempre existe en los negocios. Cuando tú enfrentas un negocio siempre hay un riesgo, ¿no? Tú estás poniendo tu capital, tú estás poniendo los recursos, pero tú en definitiva no es que tienes la absoluta certeza de que va a ocurrir lo que tú quieres, tienes que estar preparado para esos cambios. Evidentemente, cuando un país como Estados Unidos, por ejemplo, te habla de afectar, de tocar, de incrementar los aranceles, eso es un llamado un poco... eso ya genera un factor de incertidumbre importante, ¿ok? Porque una vez que Estados Unidos toca, afecta el tema económico, pues es evidente que tú vas a resentir ese, digamos, el efecto en algún momento puede afectarte. Entonces, un empresario bien informado de lo que está sucediendo en el mundo, un empresario que esté atento a todas esas dinámicas que son importantes y, por supuesto, un empresario informado de lo que son la dinámica propia de sus consumidores, o sea, qué siente su consumidor, qué está ocurriendo con su consumidor. Por eso vemos que, por ejemplo, en la industria, bueno, se está apelando a la creación de empaques diferentes, empaques más pequeños. Bueno, hay un cambio en la dinámica. Yo tengo que ver de qué manera me voy adaptando a lo que ese consumidor está esperando que yo le proporcione. Entonces, el sector servicios siempre está atento a esos cambios, tratar de buscar la manera de que los productos tengan ese acceso. Pero la realidad internacional siempre afecta y más afecta, por supuesto, en el caso nuestro, que venimos confrontando unos problemas que también han incidido en los costos. Cuando tenemos unos problemas que impiden, por ejemplo, que algunos buques lleguen directamente y tengan que pasar o hacer transbordo en otros países. Esos son costos que nos están afectando y costos que luego finalmente nos pueden sacar de la competitividad. Y tenemos que estar muy atentos a este tipo de dinámicas, a veces buscar otros proveedores, estar pendientes de cómo funcionamos con otros países de alguna manera, y en eso es lo que tiene que hacer un empresario, buscar esas alternativas. Bien, profesora Tiziana, hemos llegado ya al final de la entrevista, pero me voy a robar un minuto para consultarle cómo ha sido la coexistencia de este equipo de trabajo en la nueva directiva de Fedecámaras, porque estuvo muy en boga el tema de la forma de las elecciones de Fedecámaras, votos unipersonales, uninominales, donde las diferentes planchas, bueno, ahora tienen la oportunidad de trabajar, quedaron allí en diferentes espacios directivos en Fedecámaras. ¿Cómo ha sido esa coexistencia? Bueno, no es fácil, definitivamente, porque la combinación del equipo requiere de un engranaje. Estamos en eso. Como siempre decimos en Fedecámaras, el día después de las elecciones, Fedecámaras es una sola. Probablemente hubo grupos, hubo diferentes tendencias, pero si algo yo he aprendido, porque además mi padre viene de esta formación, mi papá fue presidente de Fedecámaras y por lo tanto yo crecí de alguna manera en este ambiente y me queda claro de que la institucionalidad es una sola y a eso hay que apuntar. Pensar que no va a haber diferencias es un grandísimo error. Yo creo que cuando una institución como Fedecámaras, donde convergen en una mesa sectores y regiones, donde hay más de 30 personas en un directorio, pensar que todos vamos a pensar lo mismo y de la misma manera no sería nada sano, ni para la institución, ni para el país, ni para los empresarios. Yo creo que en la diferencia, en el hecho de tener esa oportunidad de tener un directorio tan variado, de tener un directorio donde están todos los sectores y todas las regiones y donde todos pensemos diferente, yo creo que eso es lo que nutre esa dinámica. Y a veces en Venezuela estamos un poco desacostumbrados a eso, ¿no? Pero yo creo que estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que la institucionalidad siga y, por supuesto, todos venimos más o menos de los mismos sectores y aunque hubiéramos estado quizás en equipos diferentes, realmente venimos todos de la institucionalidad empresarial y si algo hemos aprendido justamente es que de esas diferencias solo salen cosas positivas. Gracias, profesora Tiziana, por acompañarnos Gracias. En Primera Página. Tiziana Polesel, primera vicepresidente de Fedecámaras. Quedan ustedes con Ecoprácticas y a la vuelta Raymar Colmena.